Buenos días familia, otro día aquí despertando en Irlanda. Bueno, en realidad me desperté hace como 4 horas. Ahora deben ser como las 11 de la mañana, yo me desperté a las 7. Y bueno, como ven, hoy estoy solo. La Dani está de viaje, está en Portugal. Se fue a quedar unos días con su familia. Y, ¿saben qué? La última vez que estuvimos separados, así durmiendo en camas distintas, fue en marzo. Hablo despacio porque están durmiendo aquí. Como saben, vivo con más gente. Y la última vez que dormimos juntos con la Ania fue en marzo de este año. Hoy es 22 de agosto y en marzo fue la última vez que estuvimos separados. O sea, imagínense. Puede parecer un poco intenso para alguien que está fuera de la relación y que nos ve a nosotros viviendo juntos y compartiendo la vida juntos desde que nos conocimos. Pero la verdad es que es algo que es bastante bueno y bastante beneficioso para los dos, porque la verdad ahora ya somos una familia, vivimos juntos, compartimos todo juntos, nos conocemos tal cual como somos y hemos funcionado hasta ahora, así que ha andado todo muy bien. Y bueno, yo podría haber ido a Portugal, pero decidí quedarme para poder tener mi espacio después de tantos meses, poder hacer mis cosas, enfocarme en mí y volver a conectar con el Dante que vivía solo. Entonces estoy disfrutándolo bastante y quería aprovechar de grabar este video, un vlog conmigo aquí en la casa, bien casual, hablando cosas y contándole mis ideas, mis reflexiones y respondiendo a par de preguntas que alguna gente me ha preguntado por los DM o por los comentarios. Así que eso es familia. Ahora voy a cocinar. Aquí tengo pollo y brócoli. En esa olla de aquí tengo un poco de arroz. Como les dije, son como las 11 de la mañana. Sí, son las 11:30. No tomé desayuno, o sea que estoy en ayuno hasta ahora. Voy a comer esto. Este es nuestro sartén. Como saben, en esta casa vive más gente. Somos nosotros, la pareja, los dueños de casa que también están arrendando esta casa y un tipo más que tiene 29, creo, no, hace unos meses cumplió 30. Creo que les conté más sobre eso en el video que les muestro que le hago un tour por la casa, pero eso es, aquí convivimos juntos, pero en verdad no es algo tan malo porque como ven, ahora estoy aquí en la cocina y no hay nadie, hay unos que están durmiendo, otros están trabajando y así. Así que bien, no es algo tan intenso el compartir casa con otra gente. Que eso me lo han preguntado, de hecho creo que es una pregunta en la que me dicen cómo es vivir con más gente, así llegar a una casa y vivir con ellos. La verdad yo ya lo he hecho, no, 4 de hecho, en Milán, en Barcelona, en Lisboa y en Dublín. ¿Cuántas veces lo he hecho? He vivido como en 5 casas o 6 casas conviviendo con más gente y la verdad es como fácil, es como un hotel, que tú tenés tu habitación, salen y ves más gente, pero cada uno tiene su espacio. Obviamente no es lo mismo que vivir solo, pero igual no es algo tan malo y uno se va acostumbrando. Pero ahora decidimos, yo y la Ania, juntos, que ya no vamos a vivir más con gente que no conocemos. Ahora vamos a vivir aquí un par de semanas más y luego se viene un cambio que no les quiero contar tanto detalle por ahora, pero se los voy a ir contando a medida que vaya ocurriendo. Vale, yo la verdad el pollo lo cocino bien simple. Me gusta comprar así, los que son filetes sin hueso, así los pongo. Uso mantequilla, agarro mantequilla, porque como saben yo quiero subir de peso. Actualmente estoy en los 60, 61, dependiendo de cuántas veces vaya al baño en el día. Hoy día, por ejemplo, ya fui una, pero generalmente suele ser una. Pero a mí personalmente me es difícil subir de peso, así que tengo que ponerle un poco más de grasas en la comida. Y me gusta la de la mantequilla, además de que le da un sabor súper rico. Un poco de paprika, un poquito. Y bueno, no está haciendo un video muy estético, así de la forma que estoy cocinando y estoy hablando así muy relajado, pero esa es la idea del video, quiero que sea más cercano. A ver, espera. Ahí se escucha mejor. Eso es lo que quiero hacer, mostrarle un video más cercano en el que soy tal cual como soy, como estoy diciendo ahora, y contar y hablar de los pensamientos que tengo, ideas, objetivos,
y responder un par de preguntas que me van dejando en los comentarios. Hay una abeja, no una avispa. Y mostrarles qué es lo que hago aquí, qué es lo que hago un día aquí viviendo en Irlanda. Vamos a salir, como les dije, voy a ir a comprar un par de cosas al Aldi y básicamente eso, ver lo que hago un día común viviendo en Irlanda. Los brócolis están listos. ¿Qué les parece? Se ve rico y les digo que va a estar bien rico. Pero me acabo de dar cuenta de que si quiero subir de peso, creo que esto es muy poco. O sea, me gusta el pollo, tiene proteína y todo, y el brócoli también, pero creo que le tengo que sumar más carbohidratos o algo así para subir de peso. No sé mucho sobre el tema. Si alguno de ustedes sabe, déjenlo en los comentarios. Vale, yo siempre le suelo poner mayonesa a la comida. Esta es una muy rica. Esta es la única que me gusta. Hay otras que son marcas medias raras, pero esta es la más buena de todas. La Ania siempre se enoja cuando le pongo mayonesa a lo que ella me cocina porque le pone todo el sabor, le pone todo el esfuerzo para que tenga buen sabor y yo a veces le pongo la mayonesa. Así que por esas veces lo siento. Vamos a probar esto. Está bien bueno. Yo creo que esta es mi comida favorita. Bueno, familia, resulta que resulta que terminé de comer el plato anterior y quedé con hambre y decidí comerme todo. Así que en este momento me estaría comiendo 480 gramos de... 480, no, ¿cuánto eran? Creo que eran 520 gramos de pollo y brócoli con arroz. Así que la idea de subir de peso va en serio. Está muy rico, lo estoy disfrutando un montón. Así que termino esto y seguimos con el video. Vale, familia, ya estamos aquí. Terminamos de almorzar, estuvo bien bueno, bien rico. Al final no terminé todo, dejé como 2 tiritas de pollo, pero bueno, igual era bastante, o sea, comer casi 500 gramos de pollo, creo que es un poco mucho. Así que por ahora estoy listo. Ahora vamos a bajar la comida, nos vamos a relajar un rato mientras vemos un podcast. Yo constantemente estoy viendo podcasts y aprendiendo en YouTube, así gente que tiene canales específicos en el que se pasan hablando 1 hora, 2 horas, hasta 3 horas incluso, hablando sobre temas que a mí me interesan y hay gente en específico que me interesa escuchar y dicen cosas que yo voy reteniendo, voy absorbiendo, porque nosotros somos como una esponja familiar. Dependiendo de lo que ustedes escuchan, lo que ustedes ven, eso se va metiendo en el subconsciente y después ustedes toman acciones o decisiones en relación a el contenido que ustedes han consumido. Entonces yo siempre me estoy educando con la información correcta. Ahora estoy terminando de ver un podcast que dura 50 minutos. Está hablando mi mentor y otra persona más. Por cierto, mi mentor es un hispano, es colombiano, es un multimillonario muy exitoso en la bolsa de valores. Hace un tiempo tomé un curso, no sé si se lo he contado, me parece que no. Yo tomé un curso sobre mentalidad e inversión en la bolsa de valores, en un seminario que era en vivo, que era muchas horas de contenido y ya ahora estoy en práctica. Y él es una persona que sabe mucho, está muy despierto, todo lo que habla tiene mucha congruencia y siento que tengo mucho que aprender de él. Así que es por eso que ahora voy a terminar de ver un podcast en el que él está hablando. Me voy a tomar un té y después de eso habrá pasado un rato y ahí nos vamos a entrenar. La Ani hace un tiempo compró un hervidor. Tenemos un hervidor en la pieza porque así cuando queremos tomar té lo hacemos más rápido, más fácil y porque a la Ania en las noches le gusta dormir con esto. Es fan del guatero para tener los pies calientes. Que bueno, igual es bueno porque aquí en Irlanda hace bastante frío. Entonces bueno, aquí tenemos nuestro hervidor, lo tenemos aquí. Ahí está un poco el desorden de cable. Pero ahí está bueno. Así aquí estamos listos. Como ven, aquí están los gráficos. Y vamos a terminar de ver, bueno, ayer anoche estaba terminando de ver Luke Belmar, no sé si lo conocen. Este habla en inglés, es argentino, pero se fue a vivir a Estados Unidos. Él es un argentino que se fue a vivir a Estados Unidos, o sea, habla español. Se fue a Estados Unidos a los 16 años, con supuestamente 200 euros en la maleta. Se fue a comenzar su vida desde cero, similar a lo que hice yo. Encuentro que nuestra historia es un poco parecida, solo que él se fue a Estados Unidos y yo me vine a Europa. Y
Y en verdad muchas cosas de las que dice tienen bastante sentido y por eso que suelo ver podcast de él. Aquí está mi té, es un té de pera, lo compramos cuando fuimos a la casa de la tía. Hay un video en el que nos vamos de viaje a Galway. Ahí fuimos a la tienda del este de Europa, como media polaca, ucraniana. Ahí compramos este té de pera que es muy rico y también compramos un té que es como para dormir, que también es muy rico. Pero esta vez, té de pera con miel y listo. Así que eso, familia, voy a terminar de ver el que les dije, el que habla mi mentor, porque el de Luke Belmar también es bueno. Ayer estaba quedándome dormido, así que decidí apagarlo e irme a dormir, pero más rato vamos a ver ese. Por cierto, él se fue a ir a Estados Unidos, pero ya no vive allá, o sea, ahora vive por todo el mundo, es multimillonario también. Y bueno, se lo mostraría, el podcast que voy a ver ahora, pero si no, YouTube castiga por copyright, porque estoy mostrando el contenido de alguien más para monetizar mi canal. Entonces no se los voy a mostrar, pero si les interesa, me lo pueden decir en los comentarios y ahí yo voy y les escribo el título de los podcasts que yo estoy viendo. Así que eso, familia, termino de ver el podcast, absorbo información positiva, después se las comparto a ustedes caminando hacia las barras, hacia el lugar en el que vamos a entrenar y listo. Así que ahora cargo el teléfono y después seguimos. Vale, familia, terminamos de ver el podcast. Muy bueno. Este fue uno de los podcasts más cortos que he visto, duró 58 minutos. Suelo ver podcasts de 1 hora 50 o 3 horas. Pero que sea más corto, de hecho, tiene sus beneficios porque así no hay tanto exceso de información y puedo retenerla más fácil. Y este era un capítulo, el próximo capítulo lo van a tener como en la próxima semana, así que vamos a seguir aprendiendo. Ahora voy a ir a entrenar, voy a cambiar de ropa, voy a poner un buzo y listo. Aquí están haciendo como 17 grados, para ser verano no es mucho y veo que no hay tanto viento, pero aquí suele haber viento. Así que voy a ir con buzo, zapatillas y creo que con polera está bien. Aquí estamos. Como ven, la casa es como con alfombra, así que los zapatos los ponemos afuera. Aquí andamos con esta pantufla que me la regaló mi abuela. Me llevo los audífonos y sería todo. De hecho, en un rato más tengo que vender esta maleta porque voy a comprarme una más grande, porque aquí me he estado comprando un par de cosas de ropa y ya no me cabe todo mi closet en esa maleta y en la de cabina, así que voy a vender esa, comprarme una más grande, como la que tiene la Ane, que es esta, que es más grande que la que tengo yo. La voy a vender, un poco barata, pero bueno, quiero que se vaya para poder comprarme una nueva. Me llevo la banda elástica y sería, porque hoy vamos a entrenar calistenia. Como saben, yo tengo unas mancuernas aquí que son de 12,5 kilos, que se las compré a un amigo que se iba también. Se las compré, son unas mancuernas caseras, no sé si me siguen en Instagram, ahí yo creo que las pueden haber visto. Son unas mancuernas de metal, de fierro, y con esas suelo entrenar, pero hoy me toca hacer calistenia. Voy a hacer pull-ups, muscle-ups y fondo en barra. Así que lo único que necesito es esta banda elástica para calentar, mi audífono, el trípode y el celular. Ahí estamos listos. Como les dije, aquí hay harto viento, así que puede que no haga frío la temperatura, pero como hay viento, como que ahí empieza a dar frío. Lo bueno de estar aquí, Irlanda tiene sus beneficios de tener un parquecito muy bueno al lado de la casa. Camino 5 minutos y tengo un tremendo parque, una cancha de fútbol y todo. Irlanda tiene este beneficio de que es bien verde, de hecho por eso la bandera tiene la parte verde y naranja, no sé lo que es lo naranjo, pero lo verde probablemente sea porque Irlanda en sí es bien verde. Hay parques por todos lados, bosques y cosas así. Y eso es una de las cosas que más me gusta de, por ahora, vivir aquí. Y bueno, dije que le iba a contar sobre el podcast. Qué fue lo que aprendí en ese podcast y qué fue lo que pude absorber. Una de las cosas más importantes que pude retener de ese podcast fue lo siguiente. Les voy a poner un ejemplo que representa muy bien lo que les quiero decir. Nosotros, en el cerebro, dentro de la mente, tenemos dos vocecitas. La vocecita positiva y la vocecita negativa. La mayoría de la gente suele escuchar más a la vocecita negativa porque se alimenta siempre que tú estás consumiendo contenido, por ejemplo como las noticias o cosas así que son como que te dan una visión más negativa de la vida y en general
Por ejemplo, cuando tú le preguntas a una persona que consume las noticias ¿qué te parece? ¿Cómo está el mundo? Probablemente no te dará una respuesta muy positiva y es por eso mismo. Entonces, supongamos que tú estás probando algo nuevo. Por ejemplo, comenzando a invertir en la bolsa de valores. Comienzas a invertir y ya estás viendo que no estás en tu zona de confort. Hay muchas cosas que tú no conoces. Yeah, bro. Hay un amigo irlandés. For YouTube. I'm going to say hi. Record Yeah, us yeah, going yeah. down here. What's up, YouTube? What's up, bro? What's up? Hello. Yeah. Aquí los cabros simpáticos en bici. Puta, se me olvidó lo que estaba diciendo. Pero era eso, que cuando estás empezando a hacer algo nuevo, invertir en la bolsa de valores, por ejemplo, te sientes incómodo porque estás haciendo algo que está fuera de tu zona de confort. Y ahí, por ejemplo, supongamos que algo no sale bien, porque es lo que pasa cuando estás aprendiendo algo nuevo. Supongamos que inviertes plata y pierdes plata. Ahí van los cabros. Haciendo puras weas, pero bueno. A esa edad eso es lo que suele hacer. Pero bueno, supongamos que invertiste plata en la bolsa de valores y perdiste plata. Supongamos que la estrategia no se dio, perdiste plata. Ahí la vocecita negativa te va a decir, ya, perdiste plata, salte, vuelve a tu zona de confort y sigue donde estabas. Y ahí es donde tenés que decirle cállate a esa vocecita, olvidarte de eso y escuchar la voz positiva que te dice tranquilo, estás aprendiendo, es parte del proceso, nadie empieza ganando constantemente, tú estás aprendiendo, así es como funcionan las cosas. Y al hacer eso, la voz negativa cada vez se empieza a apagar más y así es como empieza a lograr más cosas, a progresar más en la vida, porque la voz positiva es la que te trae beneficio. Les pongo el ejemplo de Tom Hanks en la película Náufrago, que él al final la isla se convirtió en su zona de confort. Ya aprendió a cazar, podía hacerlo fácil, tenía su ambiente, su zona de confort. Y cuando decidió irse, él se fue, dijo me voy como sea, y esa parte se parece mucho a mí. Yo, por ejemplo, me vine a Europa sin conocer a nadie, con una cantidad de plata en el bolsillo para comenzar de nuevo. ¿Y qué pasa si algo no hubiera salido bien? Ahí yo habría tenido la decisión de escuchar a la voz negativa o a la voz positiva. Y claramente lo que hice fue escuchar a la voz positiva porque yo dije, no voy a volver a Chile. O sea, esa no era una opción dentro de mi plan. Alguien que tal vez a las cosas no se le dan, diría, bueno, me vuelvo a Chile y listo. Eso no es así. Yo estoy aprendiendo, es constante avanzando. Si pasó algo, bueno, aprendo de lo que pasó, pero salgo adelante desde donde estoy, no volviendo hacia atrás porque o sea, ya estoy más adelante de lo que estaba antes, no voy a retroceder. Y esa es una enseñanza que la tenía dentro de mi cabeza, pero ahora al ver el podcast la pude expresar y pude darme cuenta de que la tenía y estoy muy feliz de poder compartírsela. Bueno, ya llegamos aquí a las barras. Están cerca de mi casa, como 5 minutos caminando. Y como ven, este es como en la mitad del pequeño bosque. Para allá hay un río. Y bueno, aquí está la barra de pull-up, la paralela, unos aros. Y listo, vamos a empezar a hacer el calentamiento y listo. Todavía estoy medio dolorido del entrenamiento de hace 2 días atrás. Yo suelo entrenar día por medio. Aún tengo dolor aquí en los pectorales porque le metí bien fuerte. Pero cuando empezáis a hacer calentamiento con dolor, ahí es cuando se empieza a quitar. Así que ahora vamos a entrenar pull-ups, push-ups en las weas de allá, o sea, en las cosas de allá. Y calentar los manguitos rotadores, que eso es algo que a mí me suele afectar un poco, los manguitos rotadores, que cualquiera que entrene brazo o cualquiera que entrene calistenia te va a decir que en algún momento le puede haber pasado algo ahí, porque es algo que se lesiona fácil. Así que lo que yo hago para calentar el manguito rotador es hacer esto. Primero movilidad de brazo, calentamiento y después hacer esto de aquí. ¿Se alcanza a ver? Así. Este es bien bueno para calentar el manguito hacia adentro y después hacia afuera, así. Para los dos lados. Así que voy a hacer el calentamiento 10 minutos y empezamos con los demás ejercicios. Vale, aquí están estas, aquí suelo hacer las flexiones, en verdad da lo mismo, es lo mismo que el piso, pero cuando son flexiones un poquito más elevadas, ahí se entrena el pectoral. Por eso que me gusta hacer esta. De hecho, ahí puedo hacerlo un poco más elevadas, pero para empezar voy a hacerla con esta.
más abiertas, ahí se entrena más el pectoral. Y yo suelo hacer así el entrenamiento. Entreno push-ups, que ahí como saben, push-ups es esto, es push, de empujar. Y en el empuje estaría trabajando el tríceps y más que todo pectoral. Pectoral, tríceps y el hombro de adelante, no me acuerdo si era el posterior. El tríceps, pectoral y esta parte del hombro si es que hacen las flexiones así. Dependiendo si la hacen así, ahí no es tanto tríceps, pero a mí me gusta hacerla así y ahí es tríceps. Y bueno, después de hacer push-ups, me vengo a hacer pull-ups, que en pull-ups se trabajan los músculos opuestos. En pull-ups es lo contrario, es pull, hacia ti, que ahí vendría siendo bíceps y espalda. Así que ahora le vamos a meter unas cuantas y yo creo que unas 10 puede ser. Ahí de calentamiento, unas 10. Ahora vendría a ser fondo en barra. Fondo en barra vendría siendo aquí, que vendría siendo así, como el gesto parecido de una push-up. Pero también son buenas. Mira, el buen de ahí atrás está meando. Las de acá, que estas son fondos, que también es harto tríceps y pectoral dependiendo de la postura. Yo no soy tan bueno en esto, así que por eso que me voy a poner a entrenar más los fondos, que para que crezcan los brazos son muy buenos. Y así vendría siendo básicamente mi entrenamiento de básico. O sea, obviamente mucho más, esto es solamente como los ejercicios que hago y en la secuencia que lo hago. Sería push-up, pull-up y después fondo. Eso es lo que hago en calistenia en básicos, porque después también vendría siendo muscle up, que el muscle up hace tiempo que no lo hago, voy a ver si lo tengo ahora. El muscle up vendría siendo una combinación entre una pull-up y una push-up. Esto, así tal. Ahora lo voy a probar a ver si me sale. Ahí salió, familia. Bueno, mi récord yo creo que vendrían siendo como 5, pero ahora, después de no haberlo entrenado por un tiempo, me deben salir máximo 2 o 3. Y bueno, eso le quería mostrar un poco de la forma en la que entreno en calistenia, porque no me hago eso como de, no sé, 8 pull-ups y después 5 dips, o algo más así. Veo cuál es el número que puedo hacer, como cerca del número máximo, le resto unas cuantas repeticiones. Por ejemplo, si mi máximo de pull-ups son 13, hago 10, 5 veces y así. De hecho, también una buena técnica es ir bajando. Por ejemplo, que hago 40 push-ups, después me vengo a las pull-ups, hago 10, después me voy a los fondos, hago otros 10 y, en la siguiente, y ahí termino una ronda. Después hago, en vez de 40 push-ups, hago 35 push-ups, después me voy a las pull-ups y hago 9, por ejemplo. Y así voy bajando. Y eso es una forma que ayuda al cuerpo a desarrollar la capacidad de hacer más repeticiones. Y a veces suelo hacerlo así. Así que anótense eso si quieren aumentar sus repeticiones, que esa es bien buena. Y bueno, ya que en el almuerzo me comí alrededor de 500 gramos de pollo, que no sé cuántos gramos de proteína vendría siendo eso, pero estoy seguro que es bastante, con brócoli y con arroz. Por eso que este es el momento de ponerle bueno, de romper todas las fibras musculares para que el músculo crezca. De hecho, se está poniendo a llover. Bueno, es que aquí en Irlanda en verdad es así. Todos se fueron, pero nosotros aquí nos quedamos.
¿Saben qué? Me acabo de dar cuenta que vivir en lugares así que son más fríos tiene sus ventajas. Por ejemplo ahora, imagínense que estuviera en Miami y ahí con el calor que hace, con la humedad que hace, maravilloso igual, pero estaría transpirando entero, con litros de agua de una. Y aquí que sea medio frío, con viento, para este tipo de cosas es bien refrescante, pero en general esa es la vida, encontrar el balance, no irse a los extremos. O sea, no porque me gusta la playa me voy a ir a vivir a un lugar donde hace 50 grados todo el año. Esa es, pues, vivir mitad y mitad, vivir un poco en el calor y un poco en el frío, eso es lo perfecto. Aprovechando el descanso entre series, voy a responder una pregunta que me la han hecho un par de veces, espero que se escuche porque hay un poco de viento, que me la han hecho un par de veces en los mensajes y en los comentarios de mis videos. Y la pregunta dice así: ¿qué es lo que yo, Dante, creo que se necesita o qué es lo que hay que hacer para llegar al success o al éxito financiero y generar buenos ingresos específicamente mensuales? Y mi respuesta hacia eso, ahora que la estuve pensando, es bastante simple. Si tú quieres generar buenos ingresos al mes, tienes que saber que la única herramienta que necesitas es lo que tienes tal cual ahora frente a tus ojos. O sea un computador o un celular. Eso es todo lo que necesitas para generar buenos ingresos al mes. Estamos hablando de $10.000 o $10.000, $30.000, $40.000 mensuales. A ver, no voy a ir más acá porque creo que hay mucho viento. Eso es todo lo que necesitas. Ahora lo que tienes que hacer es enfocarte en un área, no dispersarse, porque ahora con las redes sociales es muy fácil irse por aquí y después irse por allá y al final como tener un conocimiento general de todo lo que hay, pero no ser preciso. Por ejemplo, yo antes era un poco así, estaba disperso aprendiendo sobre criptomonedas, aprendiendo sobre las acciones, aprendiendo sobre diferentes cosas al mismo tiempo. Y bueno, al final eso sirve, tienes más temas de conversación porque conoces más cosas. Pero si lo que quieres es llegar al éxito rápido y de forma efectiva, lo que tienes que hacer es enfocarte en un área. Ya sea trading, dropshipping, que tengo unos amigos que están enfocados en eso. Y por ejemplo, el dropshipping yo no conozco mucho sobre ese tema, pero conozco gente que ha estado probando 10 o 15 productos y que ninguno le ha salido, que con ninguno de ellos logró tener buenas ventas. Después de haber probado 15 productos, el número 16, por ejemplo, hizo un boom y empezó a generar ingresos importantes mensuales. Y todo eso es gracias a enfocarse en una cosa. Si tú ves que el dropshipping se te da, o si tú ves que el trading se te da, o que la edición de videos o de crear contenido para las redes sociales, lo que sea, se te da bien, enfócate en eso, olvídate de todo lo demás. Hay que tener el focus como una bala, pequeña, precisa, que atraviesa todo. Es como un puño. Creo que Andrew Tate una vez dio este ejemplo, que era el poder de una bala. Una bala es potente porque es muy pequeña. Y al ser muy pequeña puede tener la misma fuerza, la misma velocidad que un puño, pero al ser una bala, ser muy pequeña, toda la fuerza, toda la velocidad, toda la potencia está concentrada en esto, entonces atraviesa todo. En cambio, un cachetazo no atraviesa nada, simplemente es así. Y es lo mismo, es como querer generar $15.000 al mes haciendo 10 cosas diferentes, va a ser mucho más difícil porque te va a distraer entre ellas. Entonces eso, de nuevo, enfócate en una cosa. Hay muchas áreas para hacer dinero ahora online o dinero online, creando un curso y vendiéndolo en las redes sociales, en donde sea, grabando videos. Hay múltiples formas de generar dinero, hay mucha abundancia por todos lados. Voy a hacer la fracción y seguimos. Está bueno este entrenamiento, pero hubiera estado bueno haber traído agua. Cuando llegue a la casa me lo voy a tomar así. Y bueno, como decía, enfócate en una cosa. Eso es algo muy importante que ahora es difícil porque al entrar en las redes sociales, por ejemplo a mí, cuando entro a Instagram, el algoritmo automáticamente me empieza a mostrar muchas cosas diferentes sobre
generar ingresos, pero sobre muchos tópicos diferentes. Y eso lo que hace es que, bueno, sí, estás metido en ese ambiente, pero al final te está distrayendo dentro del mismo círculo. Tienes que enfocarte en una cosa, meterte en eso y quedarte ahí hasta que obtengas resultados. Si esa persona lo hizo, si esa persona X lo hizo, tú también. El cerebro es el mismo. Lo único que cambia son las creencias que hay en tu cabeza, los bloqueos y todas esas cosas que hay que reparar y hay que trabajar. Pero el cerebro es igual. Simplemente hay que saber aprovecharlo, alejarte de lo que no te hace bien y rodearte de lo que sí te hace bien. Así que esa sería mi respuesta. Espero que les sirva. Algo que también me he dado cuenta que es muy importante es el no quejarse. Eso también lo aprendí en el curso que tomé sobre mentalidad e inversiones. El no quejarse. Y quejarse es muy amplio porque puede ser el quejarse de las cosas que te pasan durante el día a quejarse después de un entrenamiento, así como y andar como qué agotado que estoy. Eso también no es muy positivo porque al final, sí, la parte física está de esa forma, pero estás haciendo algo bueno. Espero que se esté escuchando porque hay harto viento. Ahora aquí ya estamos llegando al Aldi, vamos a venir a comprar alguna cosa. Casi que vengo todos los días aquí. Yo creo que soy el cliente más frecuente que tiene el Aldi. Aquí como lo tenemos al lado, siempre venimos a comprar algo. Aquí nos vamos a llevar una sandía. Y me llevo una sandía porque tengo mucha sed y esto es lo mejor para hidratarse. Y voy a llevar pan o algo así. Aquí un dato curioso de Irlanda es que el pan no dura nada. No sé si será porque es demasiado fresco o qué, pero aquí el pan, de hecho por eso lo venden así, porque en 3 días ya tiene hongos. Entonces hay que comprar y comérselo rápido. En Chile compráis unos de estos panes y te dura como un mes. Aquí 3 días en la despensa y ya no sirve. Así que me llevo uno de los panes de acá. Este de aquí que vale 1,49 €. Ese. Y sería porque ya no me caben más cosas. La Ania llega en 2 días más, así que después venimos juntos a comprar más cosas. Pero de hecho no tengo arroz. Bueno, mañana vengo en la mañana. Vale familia, esta compra estoy viendo la boleta y nos salió 5,30 €. La sandía está a 3,40 y el pan a 1,50, así que algo así, 5 algo. Ahora ya nos vamos para la casa. Voy a revisar un poco lo que está pasando en el computador, los correos y eso. Y sobre todo editar este video, porque como saben a mí me gusta publicar los videos el mismo día que los grabo. Entonces ahora tengo que editar todo esto y publicarlo. Y aquí está la maravilla, el fruto del paraíso. Vamos a ver qué sabor tiene. Por fuera no tiene la mejor cara, yo suelo comprar las que son más verdes, así que son como al revés, que estas partes son verdes y estas partes son blancas, pero bueno, esta yo creo que igual va a salir buena. Veamos. Yo suelo cortarla así. Y nos queda este pedazo así. Y ahora le hago el corte ahí. Y miren. Así me gustan a mí, como más. No tan. No harinosas. Un poco más verde, un poco más. Un poco menos maduras. Está exquisita. Salud. Qué placer. Ahí llegó alguien, no sé quién. Ay, ¿qué tiene 29? Hay un truco que con la sandía si le pones limón queda más rico.
Yo lo probé la otra vez, él me lo enseñó y lo había visto en YouTube, en Instagram, no sé. Y dicen que es muy bueno, queda bien rico. It's for YouTube. Yeah, I know. That's why you. No, but if you want, I don't mind. Don't cook. No. I'm gonna edit this video and that's it. I just don't want to be on camera. Él dijo que no quería aparecer. Hay gente que no quiere aparecer, otros que sí. Él dijo que no quería, así que bueno. Ahora voy a cortar esto en pedacitos que también así ya bien rico, en cuadraditos. Y ahí nos vamos para arriba. Como les dije, vamos a revisar internet, ahí hacer unas llamadas que me llegaron. Que por alguna... por eso. Porque se venció el plan del teléfono y no tenía internet. Todo este rato que estuve allá en las barras, en el parque, no tenía internet. Así que ahora llegué aquí con el wifi y me llegaron todas las notificaciones. Algo que no sé si... Algo que creo que me lo habían preguntado también es cuánto pago por el teléfono. Aquí es Vodafone, que es como... que es una compañía que hay por toda Europa. Y yo pago 20 euros con internet ilimitado en Irlanda. Y me dura un mes. O sea, yo voy a un almacén, por ejemplo, pago 20 euros y tengo internet ilimitado en Irlanda, con llamadas y todo. Y de roaming, o sea, para cuando esté fuera de Irlanda, dentro de Europa, creo que son como 30 gigas, algo así. Que está bien, o sea, a mí nunca he tenido un problema de que me quede sin internet en otra parte. Y pago casi lo mismo que pago en Chile. En Chile pagaba como 17, una cosa así. Y el internet no era tan bueno. Aquí anda bastante bien siempre. Así que eso, aquí tengo la sandía. Yo creo que con esto es suficiente. Y ahora nos vamos para arriba. Vale, familia, aquí tenemos la sandía. Miren esto. Esto es una maravilla. Esto es algo maravilloso. Gracias. Estoy muy agradecido por poder ir, comprar y comer toda esta maravilla. Y aquí tenemos. Hoy día está alcista. Ayer los precios cayeron bastante en el SPY, que viene siendo el índice del Standard & Poor's 500. Así que eso, familia. Espero que les haya gustado el video. Yo aquí voy a terminar esta sandía. Probablemente voy a ver algún otro podcast y sobre todo voy a empezar a editar este video. Y en un rato más viene el tipo a buscar la maleta, el suitcase que le estoy vendiendo. Estoy vendiendo bien barato, a 35 euros. Yo pagué 60 cuando lo compré en Barcelona. Pero necesito uno más grande, como les dije. Así que eso sería, familia. Espero que les haya gustado el video. Espero que se hayan entretenido, que hayan aprendido algo. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Salud.